Bueno, ahora sí vamos a empezar esta mesa de espacio público. En este caso nos acompaña la doctora Ruth Verónica como moderadora y los ponentes en primer lugar. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a escuchar la primer ponencia de esta mesa 3, espacio público. Tiene como nombre ¿Cómo accedemos a los recursos urbanos? Estructura urbana y movilidad en San Luis Potosí. La presentan Ricardo Alonso Burboa, y Ana Elsa Pérez Cruz. Bueno, pues buena tarde y mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Para hacer rendir el tiempo, bueno, el título de nuestra ponencia sigue alrededor de un concepto que son los recursos urbanos. Esto viene desde la literatura atrás, como el derecho a la ciudad de Lefebvre, que habla que cuando pensamos en el hecho de habitar la ciudad, de acceder a la ciudad, no habla solo del hecho de residir en un área urbanizada, sino de tener la capacidad de acceder a todos los recursos, a todos los beneficios que la propia urbanización ofrece. Sin embargo, el concepto de recursos urbanos de pronto es un poco complicado entenderlo porque hace referencia a un montón de otros conceptos que se desprenden de ello. Por ejemplo, cuando hablamos de recursos urbanos, de pronto en la normativa aparecen conceptos como los equipamientos o la infraestructura, es decir, que las personas tienen que acceder a espacios como equipamientos de salud, de educación, infraestructura como agua, electricidad. Okay. Pero de pronto este concepto queda limitado porque por lo regular se refiere, por ejemplo, particularmente el concepto de equipamientos, a lo que se necesita para que el sector público ofrezca servicios que estos a la vez permiten que otros sectores de la vida cotidiana se detonen. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del concepto de recursos urbanos en general, es necesario enfatizar no solo en los equipamientos públicos, sino también todo aquello con lo que las personas interactúan para realizar sus actividades cotidianas. Por ejemplo, las actividades económicas en sí mismas son un recurso urbano, son aquello donde la gente va cotidianamente a recrearse, a trabajar, a abastecerse. Y desde la nueva agenda urbana, por ejemplo, se busca proponer que la distribución de estos recursos sea equitativa en el espacio a través de esquemas como estructuras urbanas policéntricas o usos de suelo mixtos. Entonces nosotros nos preguntamos cómo están distribuidos los recursos urbanos aquí en San Luis Potosí. Entender este problema desde la distribución y no solo únicamente desde su acceso. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos la actividad económica, los comercios y los servicios, que San Luis Potosí aún permanece en un esquema policéntrico, es decir, el trabajo en comercios y servicios parte del centro y se va diluyendo hacia la periferia. A pesar de que ha habido objetivos internacionales y nacionales para desconcentrarlo, no ha logrado romper del todo este patrón monocéntrico. Y cuando estudiamos, por ejemplo, el empleo en la industria, vemos que directamente sale del centro y se va a un corredor periférico, que es la zona industrial que ustedes han desarrollado. Entonces, entendiendo que más o menos así están desarrolladas las actividades económicas, procedemos a analizar otros componentes. Además de analizar los servicios, bueno, que son la actividad terciaria y toda la parte de la industria, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad laboral de San Luis, nos enfocamos en dos tipos de equipamientos que son como básicos para la población, y el primero es el área de la educación y cómo se accede. Nosotros lo que hicimos fue sacar pues esta pequeña cartografía con los datos de las unidades económicas que tiene el DNUE en INEGI, y también aplicamos una pequeña metodología que se llama coeficiente de localización para ver cómo se concentran estas unidades económicas por AGEP, que son estas áreas geoestadísticas urbanas que también clasifica INEGI conforme a su metodología. Y algo interesante que encontramos es que justo a medida que avanza la especialización en áreas de educación básica pública, es más concentrado el nivel de localizaciones.
Escuelas de educación primaria del sector público y de educación preescolar del sector público tienen una baja concentración, es decir, podemos encontrarlas en casi todas las AGEPs de la ciudad, pero conforme avanzamos hacia educación secundaria, media superior del sector público, secundaria técnica o del sector público que combinan diferentes niveles de educación, vemos que cada vez es más concentrado, es decir, hay áreas específicas que concentran este tipo de servicios básicos urbanos que son de acceso a la educación pública, y pues eso también implica que la gente tenga que desplazarse a otros lugares, porque pues quizá algunos recordarán que cuando estábamos en el kinder pues era muy fácil llegar caminando, pero conforme avanzas de grado académico es cada vez más complicado, ¿no? Por último, pues algunos equipamientos que tienen un cociente cercano al 93 y 98% son escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación, que tienen como estas escuelas seriadas, y la educación media técnica terminal del sector público. Replicamos también este análisis para un servicio que consideramos prioritario también, que es el sector salud, pero con unidades públicas. Y aquí hay algo que quisiera como también hacer mención, y es que la información no siempre está como completa, porque pues también uno de la misma experiencia se da cuenta de pues que hay como cositas que faltan, ¿no? Yo vivo por esta zona y le decía justo a Ricardo, oye, ¿sabes qué? Es que aquí falta la clínica 47, que es a la que acude mi familia. Entonces sabemos que por aquí puede haber huecos que quizás no aparecen, sin embargo, pues vemos que realmente las unidades del sector público de salud en San Luis Potosí también son contadas. A diferencia de la educación, por ejemplo, partimos de una concentración del 43.7% con clínicas de consultorios médicos del sector público en general. Y nuevamente, conforme se va haciendo más especializado el servicio, es cada vez más escaso y más concentrado, como los hospitales del sector público o otras especialidades médicas y los consultorios de medicina especializadas del sector público. Después de ver cómo dónde se encuentran estos servicios y a dónde tiene que moverse la ciudadanía para trabajar en el sector terciario, en el sector secundario o para poder abastecerse de estos servicios básicos, pues buscamos la pregunta de cómo accedemos a estos recursos urbanos. Y nosotros lo que tomamos fueron datos del cuestionario empleado del Censo de Población y Vivienda del 2020 de INEGI. En esta pregunta, el cuestionario empleado lo que hacía era preguntarle a la gente que fue encuestada y después aplicar un factor de ponderación, ¿cuáles son sus principales 3 medios de transporte para llegar a 2 lugares en específico, que son los que ya mencionamos en las diapositivas anteriores? Uno es para moverse a la escuela y otro para moverse al trabajo. No todas las personas respondieron que tuvieran 3 opciones, entonces por eso aquí cambian un poquito los porcentajes con lo que vemos aquí. Este gráfico corresponde al total de la ciudadanía con las ponderaciones, y si solamente tomáramos en cuenta la primera opción que tiene cada ciudadano para moverse. Y evidentemente, pues sí, mucha gente se mueve a la escuela caminando cuando estamos hablando de niveles de educación básica, pues muy, muy básica, pero también hay algunos que pues optan por vehículo particular, por transporte público o por la bicicleta, algunos tantos también por motocicleta. Y el tema que nuevamente tiene que ver con el mapa que ya presentó Ricardo sobre el acceso al trabajo, pues es donde tenemos un poquito más de preocupación, porque el principal medio fue el vehículo particular. Después están el transporte público, transporte de personal y por último caminando o bicicleta. Cuando las personas tienen 3 opciones, que fueron quienes respondieron estas 3 áreas completas, vemos que en realidad quienes suelen optar por segundas o terceras opciones son quienes empiezan justo caminando o caminando, bicicleta y transporte público. Y la última, o sea, como que también la ciudadanía dice, yo lo último que quisiera hacer es tomar el vehículo particular o un taxi, pero pues a veces no hay como otra opción para llegar al trabajo. Ahora, ¿cómo ocurre esa distribución del vehículo particular? Bueno, para concluir, hicimos este mapa donde analizamos más o menos por cada zona de la ciudad el porcentaje de viviendas que cuentan con vehículo particular. Porque en general, en San Luis Potosí, más del 30% de las viviendas no cuentan con vehículo particular, pero esto no está dividido como que distribuido igualitariamente en toda la ciudad, sino que, por ejemplo, sobre todo en el centro, se concentran la mayoría de las viviendas que no cuentan con vehículo particular. Al contrario, en la zona este es donde se concentran la mayoría de las viviendas que sí cuentan con vehículo particular, pero vemos que prácticamente es un patrón que sale del centro hacia la periferia. Las personas que viven en las proximidades a donde, por ejemplo, abunda la actividad económica, son las que no suelen contar con carro, justamente porque tienen estos bienes a una distancia que pueden recorrer en otros medios de transporte. No así como conforme se va alejando
el lugar de residencia hacia la periferia, particularmente hacia la zona este. De tiempo, ya verdad. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar a Alan Imanol García. Él nos va a platicar sobre el tema la participación ciudadana y los espacios públicos como principales claves para construir una ciudad para todos. Bueno, yo no traje, algo se me olvidó, pero espero poder compartir mi perspectiva más humanista, propia de otra profesión, de otra área de estudio, como es el derecho, y aplicar ciertas connotaciones sin, como mencionamos en la edición anterior con mis senseis, sin tanto abogañol. La relación que quiero compartir de la participación ciudadana con la ciudad, con los espacios públicos, tiene su origen en lo que conocemos de nuestra ciudad. Hay 3 características principales que tenían las ciudades conquistadas para poder denominarse como tal, que es la parte de contar con un ayuntamiento, una plaza de armas y una iglesia. Entonces, de estos 3 puntos, 2 son meramente sociales, o sea, la iglesia era una forma de congregarse, de tener esta conexión espiritual, que también se utilizó para evangelizar, pero una relación e interacción social. Y la plaza de armas, ni se diga. ¿Por qué tuvimos plaza de armas? Porque anteriormente, cuando teníamos el Calpulli, que era de los pueblos originarios, eran núcleos de poblaciones que se iban creando, es el antecesor del ejido que tenemos hoy en día, y eran las organizaciones sociales que existían en nuestro saber prehispánico. ¿Por qué mencionar estos puntos? Porque desde nuestro origen tenemos una interacción social muy relevante que surge a través de los espacios públicos. No sé si nos pudieron acompañar el día de ayer. Las personas que forman parte de la Maestría de Derechos Humanos han llevado distintos casos donde tratamos de evidenciar y hacer eco de las afectaciones socioculturales que se tienen a través de los daños ambientales. Dentro de estas comentamos el caso de San Marcos Carmona. En esta comunidad, pues aparte del tema agrario y de las inmobiliarias, también hubo contaminación en el medio ambiente. Pero ¿qué es lo esencial de este punto? A mí me tocó también trabajar en ese caso y los comuneros te contaban, aquí existía un árbol, aquí nos veníamos a juntar, se venían los niños a nadar, las abuelas ahí tejían, o sea, era un punto social. ¿Qué pasó? Cortaron el árbol, se secó el río, lo contaminaron y se perdió esa unión social. ¿Y a qué quiero llegar con este breve contexto? Que los espacios públicos ayudan a fortalecer el tejido social que se ha dañado a través de la urbanización, de que hoy en día conceptualizamos la ciudad como edificaciones, como carreteras, como caminos, urbanismo, y dejamos de lado el sentido social y que las ciudades las hacemos nosotros, que esta unión que tenemos como personas que cohabitan en un lugar que son conurbados de un asentamiento, va más allá que una estructura, que un edificio. Y los espacios públicos los tenemos que volver a ser propios. Tenemos, por ejemplo, los museos que estamos utilizando en esta edición del foro. Tenemos Palacio Municipal, tenemos el auditorio de la universidad. Son espacios vacíos que a veces los vemos más como reliquias históricas que lugares que nosotros podemos utilizar para aprovechar y hacer este tipo de dinámicas, donde podamos compartir ideas, donde podamos presentar propuestas y construir una mejor ciudad. ¿Y qué es lo que quiero proponer o lo que yo quiero mencionar a través de mi ponencia? Es que necesitamos recuperar los espacios públicos. Están abandonados, la delincuencia, las malas administraciones, y un sinnúmero de factores han influido a alejarnos de los espacios públicos. Hoy en día los niños ya no salen a jugar, hoy en día los niños juegan en el celular, juegan en sus consolas. Ya se está perdiendo esta conexión, ya sean a través de las redes sociales, y son un gran número de riesgos que a veces son más grandes que los propios que puedes, de que te raspes cuando salgas a jugar o que te caigas.
Y esto está desarticulando a las sociedades. Yo trabajo muy de la mano con niños de preparatoria, secundaria y de todos los niveles, tanto de escuelas privadas que son consideradas élite, como podría ser el Andes, la Náhuac, tanto como en escuelas públicas, escuelas rurales, cuando salgo a ciertos proyectos donde apoyo este tipo de escuelas. Y es diferente la forma en que se relacionan, porque son más cercanos, porque se interactúan más, y otros ya son iPad Kids, que están todo el día en el celular. ¿Qué nexo están creando? ¿Qué relaciones están formando? ¿Qué tejido social tendremos en un futuro? Necesitamos recuperar los espacios públicos, participar activamente y juntos construir la ciudad que queremos. Gracias. Bueno, es muy interesante cómo van tejiendo los temas, van saliendo de toda la dinámica social y cómo es importante también ir pensando cómo hacemos uso de lo que tenemos. En esta tercera ponencia vamos a escuchar a Claudia Sofía Rivas Hernández, que nos presenta el tema ¿Podemos crear un paso seguro para los peatones? Gracias. Crear un espacio seguro para los peatones. Esto desde el punto del diseño gráfico. Un lugar seguro para los peatones puede ser algo complicado, ya que la ciudad se empieza a diseñar desde el punto de vista vehicular, como el vehículo como punto principal del diseño en la ciudad. Los peatones y su seguridad deberían de ser la prioridad. Esto nos lleva a la problemática de que los peatones, al no poder cruzar vías tan grandes como Carranza o como Salvador Nava por un paso peatonal, llevan a recurrir a sobrecargar camiones y que estos, normalmente la gente se sube de un punto a otro nada más terminando la calle, porque solos por los pasos peatonales es muy difícil transitarlos. Un paso peatonal es una zona segura en la vía pública designada para peatones, teniendo prioridad sobre los vehículos. La importancia de que esta zona esté señalizada desde el diseño gráfico es gracias a que, por ejemplo, estés afuera de la universidad, está el paso peatonal normal de rayas y al no haber algún letrero, la mayoría de los conductores nunca ceden el paso. Para crear un paso peatonal efectivo deberemos considerar varios factores: la ubicación, un lugar visible y seguro. De preferencia, estos deben de ubicarse afuera de parques, escuelas, una señalización clara y barreras de protección para los vehículos. Si trasladarse a pie fuera más confiable, el uso de transportes y vehículos se reduciría. ¿Cómo les gustaría que fuera un paso peatonal? Una problemática es que algunos pasos peatonales están mal ubicados o se pierden al urbanizar las calles. Por ejemplo, en este espacio yo me ubiqué para tomar la foto donde está el cartel de paso peatonal, pero la mayoría de gente cruza de aquí a acá y de acá a acá sin ningún paso peatonal abajo, sin ninguna señalización, y a veces quedan hasta media hora ahí detenidos para cruzar. Aquí ejemplifico algunos de los pasos peatonales. Este es el que normalmente se ve en todas las calles, pero que tiene un punto muy grave, que es el tipo de pintura que se usa para el paso peatonal, porque esta no tiene una duración de más de un año, o a veces hasta si es temporada de lluvia se acaba a la semana y ya los peatones no tienen esa seguridad del paso.
Estos son muy útiles porque a veces hasta para la gente la gente ciega tienen el ruido, pero lo que pasa es que muchas veces se descuida el mobiliario y no funciona. No hay luz, no hay ruido y se pierde. Entonces, dos cosas importantes en las que puedo llegar a la conclusión de esto es que los pasos peatonales desde el diseño gráfico tienen que llevar una buena señalización en los lugares correctos y estratégicos, y la señalización horizontal del piso, donde indica la vía por la que el peatón tiene derecho a pasar, debe ser duradera. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Le diste mucha velocidad a tu tema. Eso estuvo muy bien. Vamos a ir invitando a Jonathan Amurabi González Lugo. Él nos va a platicar sobre la cultura de la inclusión a partir de las áreas peatonales, una comparativa entre ciudades mexicanas. Adelante. Gracias, Vero. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas. Aquí se le avanza. Me da mucho gusto estar aquí. Perdón, doctora. Ya. Bueno, aquí está el título, La cultura de la inclusión a partir de áreas peatonales, que efectivamente se va ligando con los temas anteriormente expuestos, una comparativa entre ciudades mexicanas. Ok, comienzo con esta frase que dice: la movilidad es un derecho social fundamental como la educación y la salud, aunque no todos lo entienden de esta manera. Este es del viceministro de Transportes de Perú y director de Asociación Latinoamericana de Transporte Sustentable. Comienzo diciendo que en el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, dice a la letra lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Para alcanzar el objetivo 11 se debe centrarse en aplicar políticas y prácticas de desarrollo urbano inclusivo. Y además nos menciona que el crecimiento urbano descontrolado, la contaminación atmosférica y la escasez de espacios públicos abiertos, tal como lo acaba de mencionar el abogado, persisten en las ciudades. Tres metas importantes que incluyen este tema de la inclusión en las ciudades es la 11.3, que dice aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles nuevamente, y finalmente implementar políticas y planes integrados para promover la inclusión. Todo esto con base en que en el mundo 3 de 4 ciudades cuentan con menos del 20% de su área dedicada a espacios públicos y calles, de acuerdo con la ONU, mucho más bajo de la meta del 45-50%, que es lo que se espera alcanzar. De acuerdo con una encuesta intercensal del INEGI hecha en el 2015 y publicada en el 2020 aproximadamente, 32.663.342 personas de 3 años o más viajan a la escuela, o más que viajan para ir a la escuela, mientras que la población ocupada que se traslada a laborar son 40.620.000. De estas cantidades, el 54.88% de las personas a nivel nacional que van a la escuela realizan sus viajes caminando. Fíjense nada más, y vamos a ver la disparidad que existe entonces entre estas cantidades y las inversiones que se realizan en el gasto público. El 25.58% en autobús, taxi, combi o colectivo, el 17.51% en vehículo particular y 1.5% en bicicleta. Esto a nivel nacional y concuerda un poco con los datos que nos mencionaron en la primera presentación. En cambio, el 34.66% de las personas ocupadas que van a trabajar realizan sus viajes en autobús, taxi, combi o colectivo, el 27.67% en vehículo particular, el 22.63% caminando. Fíjense, aquí hubo ya una disparidad, pero sin embargo todavía sigue siendo importante la modalidad a pie para trasladarse al trabajo bajo esta modalidad. 5.41
en bicicleta. A nivel ciudad, a nivel de entidad federativa, vemos aquí a San Luis Potosí con más del 60% de la población que se desplaza a la escuela caminando en todo el estado. Dice, más del 60%. Y en el estado de San Luis Potosí, los que se trasladan a pie a su trabajo, ya desciende a poco menos del 40%, pero sin embargo sigue siendo una cantidad significativa. Ahora bien, ¿cómo está San Luis en términos de inversión, que es lo que le decía, o de gasto público en obras de peatonalización? Vamos a hacer una comparativa rápida, por ejemplo, aquí en la Macroplaza en Monterrey, que fue una rehabilitación del centro urbano cuyos objetivos, entre otros, era dar la preferencia al peatón, así como establecer áreas verdes, crear áreas de convivencia, como también se acaba de mencionar ya, darle fluidez a la circulación y generar cajones de estacionamiento. Una de las primeras acciones que se hicieron a mediados, o bueno, en la segunda mitad del siglo XX, disculpen, fue la de generar esta macroplaza como un centro político, cultural, religioso, cívico, etcétera, incluyendo áreas de jardines y parques y andadores con una superficie de 120,000 metros cuadrados, nada más. Que son aproximadamente 2 hectáreas, una capacidad para 900 autos, un eje longitudinal de 1 kilómetro, que por cierto muchos, inclusive estudiantes míos, han dicho que la acera peatonal más larga está en San Luis Potosí. No es cierto, no hay que creérnosla, porque si nos la creemos vamos a decir, estamos muy bien, no hay que hacer nada, aquí tenemos la acera, el andador peatonal más largo del mundo. Hay muchos que se igualan en esa longitud, quiero que sepan. El eje longitudinal aquí es de 1 kilómetro, 2.6 kilómetros de recorrido si seguimos la ruta verde que estaba aquí planteada, ¿no? Y todavía no estoy ahí contando el Paseo Santa Lucía. En total, entre los polígonos de la Macroplaza, las calles peatonales que están como en magenta y la Plaza Multimodal Zaragoza, que es un caso particular que ahorita abordaré, en total de estas tres son 13.8 hectáreas y 7.4 kilómetros de longitud a pie. Aquí está el caso que les iba a decir, un caso inédito, transformar una vialidad vehicular para accederse al peatón, un eje recto que conecta la Macroplaza con el sector sur del río Santa Catarina. Y construyeron posteriormente vialidades alternas a esto. La Plaza Tapatía en Guadalajara, 40,000 metros cuadrados de espacios públicos, más de 1,500 árboles, 50 fuentes y 4,000 personas sentadas aproximadamente. Pero además, si sumamos a la Plaza Tapatía lo que viene a ser el área peatonal, contar solamente el área peatonal de la Plaza Tapatía, la avenida Fray Antonio Alcalde, calles peatonales alrededor del centro histórico y un andador Pedro Moreno que están ahí señalizados con números y vemos que tenemos un total de 8.37 hectáreas descontando edificios y 7.62 kilómetros de longitud. En Aguascalientes, ciudad cercana y de menor tamaño que el área metropolitana de San Luis Potosí, con menores ingresos, tenemos todas estas áreas peatonales, 100%, COFE 13, el área de la feria, el centro histórico y áreas peatonales. Entre todas ellas suma 66.5 hectáreas y 12.5 kilómetros de longitud, nada más en una ciudad más pequeña que San Luis. De igual manera, Durango, capital, con una población más o menos la mitad de San Luis Potosí, tenemos estas áreas peatonales realizadas en los últimos 2 periodos de gobierno, es decir, en los últimos 12 años, algunas ya existentes previamente como el Paseo de las Moreras y el Paseo de la Alameda en las primeras imágenes, y por otro lado han estado convirtiendo calles exclusivas para el vehículo en calles compartidas, llamadas también de plataforma única. En total, 5.78 áreas convertidas para uso peatonal exclusivo y otras compartidas con el vehículo, dando un total de 6 kilómetros. ¿Cómo estamos en San Luis Potosí? Como les decía, una de las vialidades más largas es la Calzada Guadalupe, sin embargo, esa fue realizada desde la Fundación. Acciones posteriores que se hicieron en la Fundación de San Luis Potosí fueron las que estamos ocupando, de hecho, para llegar a este recinto, aledañas a la Plaza de Armas, en donde tenemos las calles peatonales con un total de 1.44 hectáreas, 1.8 kilómetros de longitud. La Calzada Guadalupe, que aunque sí la estoy contando, no debería, porque repito, esas no son acciones que hayan realizado exprofeso, sino que eran parte de la herencia del desarrollo novohispano,
como Ciudad de Zacatecas, Guanajuato, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí se está contando 1.12 kilómetros, 2.91 hectáreas. Las vías, que si bien yo solamente estoy contando de Avenida Muñoz a lo que es el Tangamanga 2, porque es donde está la realización de un área peatonal, y digo que si bien existe, no está 100% adecuada, ni siquiera el 50% para que sea confortable para el uso de peatonal. Sin embargo, bueno, ahí está y la tomé en cuenta. Y la Plaza del Milenio, que está ubicada en Reforma, en la calle Reforma, en total 7 hectáreas, 5.47 kilómetros. Entonces, pues, ¿cómo se encuentra San Luis Potosí en torno a todo esto? Aquí lo vemos, 7.4 kilómetros, 7.62, 12.5 en Aguascalientes, Durango 6, la más pequeña es San Luis. Ahí está, son datos, son cifras que no me van a dejar mentir, son datos objetivos, por lo tanto, ahí hay una urgencia en aplicar políticas, pues, para ser más equitativos. Ya presenté las cifras de cuántos peatones se mueven, se trasladan tradicionalmente a la escuela y al trabajo, y sin embargo vemos aquí, pues, que todavía nos queda una deuda con ciudades más pequeñas o de menores ingresos per cápita en la República y que sobre todo son de la zona. Concluyo con esta frase que dice: cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés. Cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste. Jane Jacobs. Muchísimas gracias y creo que termina el tiempo. Muchas gracias, Hammurabi. Este bloque ha sido bastante interesante. Tengo una pregunta también para ustedes que son el público. ¿Les gustaría que siguiéramos escuchando otras ponencias o prefieren que hagamos aquí una pausa y hagamos un diálogo con los ponentes que han pasado? Pausa. Bueno, entonces, antes de irnos a la pausa, vamos a darles 2 minutos a cada uno de los ponentes por si tienen una pregunta, y luego ya nos vamos, hacemos la pausa y regresemos. ¿Les parece? Los ponentes que acaban de pasar, los invito a que se sienten en esta banca. ¿Preguntas para nosotros del público? Sí, si alguien tiene alguna pregunta para ellos, es el momento en el que puedan dialogar y estamos atentos a sus comentarios. De hecho, ha sido bastante interesante si hacemos la lectura al revés, o sea, cómo a partir de los datos que nos acaba de dar, podemos entender también por qué estos fenómenos de movilidad son tan complejos o por qué estos servicios o estas actividades de la vida cotidiana también van teniendo complicaciones. No sé si ustedes al irse escuchando tuvieran algo que comentar de cómo se fueron complementando los temas. Ok, muchas gracias. Pues sí, muy interesantes cada una de las temáticas, desde la primera que se presentó. Me da gusto que estemos utilizando sistemas de información geográfica para hacer el análisis de nuestra ciudad y evitar con esto algunos aspectos subjetivos o de percepción, sino ya que las mismas cifras, las distancias, los números nos pueden ayudar a poder construir una opinión más certera, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Me llamó mucho la atención el año de referencia 2015-2020. ¿No tenemos numeralia más cercana, por ejemplo, de estas fuentes más actualizadas? No lo sé, de pronto como que en México hacemos mucho referencia, por ejemplo, a 2018, pero pues... Sí, hay unas, pero sin embargo están... Es buena pregunta. En mi caso utilicé esa porque era la que estaba más desglosada del modo de viaje y el objetivo del viaje. Definitivamente hay unas más cercanas del censo del 2020, por supuesto. La próxima sería 2025, que va a ser del conteo de población. Es decir, no podemos tener datos oficiales que sean al 2025 a nivel República Mexicana y por lo tanto por localidad. Entonces, lo más cercano que teníamos es 2020 y yo tenía datos, acceso a esos datos. Sin embargo, esos venían solamente a nivel de tipo modal, se le llama desplazamiento modal, cómo se mueve la gente, pero no venían desglosada por objetivo o
del viaje, que así se denomina. Entonces, por eso decidí utilizar eso. Es un libro que se llama Anatomía de la Movilidad en México, ¿hacia dónde vamos? Así se llama, es un documento muy completo, que se hizo tal cual como el nombre lo dice, Anatomía de la Movilidad en México. Y después el Instituto de Políticas Públicas para el Desarrollo del Transporte, el ITDP, también está generando una gran cantidad de datos e información, pero, repito, muchos son de una manera muy general, y en este caso este documento me ofreció datos más precisos. Por eso es el uso del año. Gracias. Sí, claro. Nada más tengo una duda rápida. Me quisiera preguntar cuál fue el criterio para escoger las ciudades que fueron presentadas, porque entre Monterrey y Aguascalientes, por ejemplo, la densidad poblacional es inmensa, de diferente, ¿no? Entonces me interesó mucho esa comparativa. Bueno, vamos a dejar que... Por ahí había otra pregunta. Hola, bueno, mi duda va más o menos en esta misma relación de cuáles son los criterios que se utilizaron para comparar estos espacios caminables o peatonales. Yo porque conozco Macroplaza y conozco perfectamente la Calzada de Guadalupe y a Zaragoza, ¿no? Que podemos considerarlo como un continuo. Me parece como quizá un tanto inválida esa analogía, porque Macroplaza sí es un andador peatonal, pero me parece que es un andador peatonal que tiene como unas deficiencias muy marcadas que quizá no lo tenga la Calzada de Guadalupe y Zaragoza. Es decir, Zaragoza me parece un lugar mucho más amigable con el peatón, ¿no? Que tiene sus carencias y sus deficiencias, que Macroplaza. Son un continuum de explanadas que no toman en cuenta, por ejemplo, el sol inclemente de Monterrey, ¿no? Son lugares que están hechos para tener la apariencia de ser caminables, pero que en realidad tienen un montón de espacios que son bastante hostiles con el peatón, que no hay lugar donde ponerse, poder ponerse en resguardo del sol, donde no hay como esta serie de condiciones que sí te ofrece, por ejemplo, que sí te ofrecen otras calles como, como lo digo, aquí en Zaragoza. O sea, entonces, ¿cuáles son esos criterios, más allá de los datos, o sea, más allá de las hectáreas y los metros, para poder hacer estas comparaciones? Bueno, voy corriendo, casi llego. Gracias. Nada más para dar un poquito de continuidad al tema de los datos. Sí, lo más reciente que tenemos es la encuesta intercensal, el Censo de Población y Vivienda 2020 con el cuestionario extendido. Y tengo entendido que se viene el conteo intercensal del 2025, pero no va a ser una encuesta intercensal per se. O sea, va a ser una cosa como un poquito distinta que estamos esperando que se lleve a cabo este año. Además de eso, existe la ENUD, que es la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que también podemos utilizar para ver cuánto tiempo tarda la gente en desplazarse a otras áreas, como, por ejemplo, en temas de cuidados es muy útil para saber si las mujeres tienen que llevar a personas a, no sé, servicios de salud, a hacer el mandado, etcétera, ¿no? Y creo que, o sea, algo que sí quisiera como dejar aquí, que es muy importante, es INEGI al final del día depende de recursos públicos y ellos lo que hacen es tomar las encuestas más utilizadas para seguirles dando pues, seguimiento y levantarlas. Entonces, esto es una invitación al público en general y sobre todo a la academia a descargar los datos, a hacer uso de esta información para que INEGI vea que es importante y que se sigan levantando. Y me voy a tomar una libertad con esto de los criterios. O sea, creo que algo que quisiera agregar y que noté como dentro de las participaciones y que me parece sumamente rescatable de esta última ponencia también es no solo enfocarnos como en lo bien que están otros y en lo mal que estamos, sino en lo bien que podríamos estar. O sea, la verdad es que en los datos vimos que hay un montón de gente que camina, pero no hay espacios caminables. Entonces,
O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que Monterrey es terrible para caminarlo, pero creo que San Luis tiene muchas propiedades y muchas áreas que podrían trabajarse para que la gente pueda llegar a diferentes destinos caminando. Y creo que es hacia allá donde tenemos que apostar. Muchas gracias. Gracias, muy amable. El criterio fue único y de hecho ahorita lo manifesté. Dudaba yo en incluir algunas áreas que fueran previas al proceso de desarrollo moderno, que es el urbanismo funcionalista. Entonces, mi interés, y eso va a estar en el documento en extenso, que obviamente aquí fueron 10 minutos y estuvo así, pero bueno, el criterio es muy sencillo, es qué ciudades han aplicado criterios de peatonalización dentro de esta política del urbanismo moderno, y obviamente saldrían todas las calles y avenidas del siglo XIX para atrás, y de la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque ahí todavía no había esta política de incluir áreas peatonales bajo un criterio de movilidad, y entonces simplemente agarré ese y parte de las ciudades que han estado implementando esas políticas son las que aquí obtuve. Seguramente hay mucho más, pero también justo por esa disparidad no quise meter tampoco a México, que tengo los datos de la zona rosa, de Reforma, etcétera. Tengo ciertos datos que algunos estoy viendo cómo justificarlos para el documento, pero básicamente es eso, que estados han estado implementando políticas públicas de la segunda mitad del siglo XX a la fecha. Eso fue. Y ahorita sin contar también variables de confort y demás, sino simplemente como una política ya destinada al peatón bajo criterios de oferta-demanda. Gracias por los comentarios. Bueno, para incluir el tema que nos presentaron tanto Imanol como Claudia, me parece también importante hacer como la lectura de todos estos pequeños aspectos que tienen que ver con la convivencia y el desplazamiento, o sea, estas ganas que tenemos de movernos por la ciudad, pero también donde nos sentimos seguros a través de estos espacios de señalización. No sé, Claudia, si quisieras agregar algo en este aspecto. Pues nada más creo que la importancia, como ya lo vienen hablando, de que la verdad San Luis puede ser un lugar caminable totalmente, y lo único que falta es la iniciativa de convertirla en esa ciudad. Claro, no, me encanta poder compartir este tipo de espacios con mis compañeros, distintas perspectivas, distintas disciplinas. El espacio peatonal, pues no se ha respetado mucho en nuestra ciudad. Tenemos sí un centro peatonal, que fue lo que pude platicar con nuestra ponente del día de ayer. Ella también, bueno, ella es de San Pedro, ha manejado distintos proyectos, pero algo que sucede mucho es que nuestra ciudad se centra más en el aspecto de la zona industrial y no tiene la precaución y el cuidado adecuado, pero tenemos muchas periferias que están olvidadas, que están dañadas, que no priorizan estos aspectos, porque sí, qué bonito que ciertos lugares lo tienen mal hechos o medio controvertidos, pero las zonas ya de las periferias, el debate ya son otros y no tienen como este tipo de privilegios, porque para ser honestos son aspectos que ya lo comentábamos hace rato en la comida. Hay lugares donde ni los camiones pasan, o sea, el acceso al transporte ya es más complicado, entonces la vialidad ni se diga, el tema de zonas peatonales, es un gran trabajo que tenemos por delante y no podemos dejar de lado. También para complementar toda la conversación y un poco como retroalimentando todo lo que se discutió en la mesa y lo que nosotros buscamos aportar, me parece que dentro del tema de movilidad y espacio público hay un elefante blanco, porque solamente nos estamos centrando en los patrones de movilidad, es decir, cómo se mueve la gente y tratar de hacer más ameno ese proceso. Llevar transporte público a donde escasea, hacer más peatonales las zonas a donde las personas van, pero realmente hay un problema en general de orígenes y destinos. ¿Qué pasa si los destinos se siguen manteniendo concentrados y la ciudad crece y crece y crece y los destinos no cambian?
Por más que llevemos camiones a las periferias, por más que hagamos redes ciclistas, por más que peatonalicemos las zonas centrales, el tiempo, los recursos que se requieren para llegar a nuestros vecinos, para moverme, crecen. La necesidad de movilidad crece con la ciudad. La invitación que queríamos hacer un poco, también ya para complementar, era que no solo nos tenemos que centrar en cómo la gente se mueve y facilitar esa movilidad, tenemos que cambiar los patrones de movilidad, tenemos que cambiar los orígenes y los destinos, tenemos que redistribuir los recursos de nuestra ciudad para que estén cerca de las personas, no únicamente tratar de llevar a las personas de donde están a donde los recursos están. Hay una inequidad espacial muy completa y es una generalidad, no solo de San Luis Potosí, pero en todo el país. Entonces es importante, creemos nosotros, no solo pensar en la movilidad y en la amabilidad del espacio público, sino en la propia redistribución de los orígenes y los destinos, aproximar a las personas. No solo es un tema de medios de transporte, sino de distancias en sí misma. Hay que acortar las distancias y hay que comenzar a reflexionar en cómo se reducen esas distancias. Pues les agradecemos esta participación, también a todos, muchas gracias. Vamos a dar 3 minutos de respiro porque nos falta todavía otras 5 ponencias que escuchar. Gracias.
Vamos a proseguir con nuestro trabajo de esta tarde. Vamos a invitar a Carla Valeria Sánchez Saldaña. Adelante, Carla. Carla nos va a platicar sobre el impacto de la falta de señalización en paradas de transporte público en la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, yo voy a hablar sobre el impacto de la falta de señalización en paradas de transporte público en San Luis Potosí. ¿Pueden cambiarlo? ¿Pueden cambiar? Gracias. Bueno, principalmente el transporte público es un medio de transporte muy importante para los ciudadanos, ya que con él pues se trasladan de un punto hacia otro, principalmente a su trabajo, escuela o hogar. ¿Qué? No. Y bueno, realmente aquí en San Luis Potosí, las paradas del camión en muchas ocasiones llegan a ser confusas para los ciudadanos que realmente no están familiarizados en ellos. Por ejemplo, incluso cuando una persona, cuando recién empieza a andar en camión, es muy típico que alguien llegue a tomar un camión equivocado por lo mismo de que pues no hay un indicador que te diga aquí se toma tal parada y va hacia tal lado. Entonces es muy confuso para los ciudadanos. Además de que esto provoca riesgos para los ciudadanos e incluso para el mismo conductor, ya que pues al no haber una indicación, mucha gente que igual no está familiarizado con la ruta, piensa que en cualquier esquina el camión o el transporte se puede parar, lo que provoca que un camión dé un frenón de la nada o incluso se pase de largo. Igual que cuando hay mucho tráfico, pues realmente el camión se llega a parar incluso en el carril del medio, sin importar que pues el peatón va a bajar, sin saber si va a cambiar el semáforo o si por atrás vino una moto. Además de que pues siempre pues en tiempos de calor o frío, pues el camión, esas cosas, nunca están en un estado bueno o simplemente no hay. Normalmente estos tipos de paradas las encontramos en una avenida grande, pero pues igual se encuentran en un mal estado y pues sí, llega a poner en riesgo la salud. Además, igual por la misma carencia, pues lo que había comentado, pues si se logra hacer un confuso y pues lo mismo que dije anteriormente, pues la gente se llega a perder en los mismos camiones y aunque San Luis es chiquito, también es peligroso. Esto aumenta el riesgo por las noches, ya que no las paradas no tienen iluminación, lo que además de que estás regresando de tu hogar ya cansado de un día de trabajo muy pesado o escuela muy pesada, además de estar en un punto que no sabes si realmente es una parada o no, que además está oscura, que te pone en riesgo, pues de un asalto o cualquier cosa. Y bueno, mi objetivo de mi trabajo era pues dar conciencia sobre, dar una conciencia para mejorar la movilidad urbana, para que los usuarios identifiquen los efectos de una deficiencia de señalización en las paradas del autobús. Se propone la calidad
de las instalaciones mediante la implementación de paradas visibles y bien señalizadas, así como establecer un programa de mantenimiento regular, por lo mismo de la seguridad para los ciudadanos. Igual los rótulos pues legibles, la falta de marcación en los puntos de acceso y condiciones de seguridad como es pues la iluminación. Y pues sería todo. Gracias, Carla. Vamos a invitar a Daniela González. Daniela nos va a platicar sobre la construcción de la ciudad a partir del diseño gráfico. Bienvenida, Daniela. Ok, yo les voy a hablar de la construcción de la ciudad, pero desde el punto de vista del diseño gráfico. Empezamos con la publicidad, que viene siendo unas estrategias de paga que por un espacio determinado en los medios de comunicación para difundir un producto, un servicio, una idea o una marca. Buscan persuadir a la audiencia no solo sino también para adoptar determinadas acciones. La publicidad va desempeñando un papel importante y crucial en la construcción de la ciudad porque, como lo decía, no solo viene siendo una herramienta comercial, sino también de un reflejo de la sociedad y la va formando para las aspiraciones que lleguen a tener o lo que busquen. Los anuncios de las calles, las pantallas en el transporte público no solo venden productos, sino también servicios y nos diseñan un paisaje urbano, nos transmiten el estilo de vida de determinado entorno y las aspiraciones predominantes de cierto momento de esa comunidad en particular. Desde los carteles y las fachadas en edificios hasta los anuncios digitales ocupan un espacio significativo en la ciudad y este fenómeno nos transforma la experiencia urbana, convierte la ciudad en todo un lienzo que los artistas o los diseñadores van formando y justo van marcando las tendencias o las prioridades que las personas le van a dar a las cosas. Es un reflejo de la cultura a través del lenguaje o las imágenes, reproduce los estereotipos y además promueve ideas o visibiliza identidades o las llega a excluir. La publicidad es más que un agente económico, es la representación de la sociedad y se observa la historia y el estilo de vida de esta. Plantea una relación entre el espacio urbano, la cultura y la sociedad. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Vamos ahora a pasar de estas lecturas desde la imagen a escuchar a Luis Muñoz. Ella nos va a hablar de la ley Santi, de la protesta a la propuesta. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy vengo en nombre de la coalición Movilidad Segura, Movilidad Sostenible San Luis Potosí. Lo que les voy a platicar el día de hoy básicamente es qué es lo que hay antes del proyecto, el proyecto tal cual, la ley Santi, por qué es urgente, qué contiene la ley Santi y cómo se pueden sumar. Bueno,
para quienes no han escuchado de la ley Santi, el contexto es que el 18 de diciembre de 2020 se aprobó el derecho a la movilidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas tenemos el derecho de movernos por las calles en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. A partir de esto, el 5 de abril del 2022 se aprueba como tal la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Tiempo después, que es el 17 de mayo de 2022, se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esta fecha tenemos, bueno, los estados tenían 180 días naturales para armonizar sus leyes. Es decir, que todos los estados, que la normatividad de todos los estados cumpliera con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y la fecha límite para que esto se cumpliera era el 13 de noviembre del 2022. Ahora, esto no pasó en San Luis Potosí. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, mandamos a los más guapos de nuestro equipo, que están aquí, Fer y Claudio, y presentamos una iniciativa ciudadana. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque San Luis Potosí es uno de los pocos estados que permite que nosotros como ciudadanos presentemos ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley, sin la necesidad de que un diputado o diputada lo respalde. Entonces, bueno, eso lo hicimos el 19 de marzo del 2024. Y una cosa muy importante es que en todo el país la Ley Santi es la única propuesta ciudadana para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ok, pero ¿qué es lo que quiere la ley? ¿Qué es lo que busca esta ley? Bueno, pues básicamente lo que queremos es reducir el número de víctimas muertas por siniestros viales, que para el año de 2023 fueron 109 aquí en San Luis Potosí. Y el segundo objetivo es reducir el número de víctimas heridas por siniestros viales, que igual para 2023 fue de 1,133 víctimas. Estos datos son del INEGI. Ahora, la parte más importante y la parte que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se va a lograr? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la ley está dividida, digamos, como en 10 puntos generales que están distribuidos de manera diferente. Entonces, digamos que todos estos 10 puntos conforman una estrategia general para lograr estos objetivos. El primer punto es regular y vigilar el tránsito seguro y los factores de riesgo vial. Todo lo que tiene que ver con la regulación de las velocidades de los automóviles, con el límite de alcohol permitido en la sangre, con los sistemas de seguridad infantil, los cinturones de seguridad, la legislación para los cascos de motocicletas, todo eso está incluido. El segundo punto es garantizar la participación social efectiva en programas y proyectos de movilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, las personas, sin ser funcionarias públicas, tengamos el derecho de participar desde la planeación, la ejecución, pero además la evaluación de todas las políticas públicas que tienen que ver con temas de movilidad. El tercer punto es establecer mecanismos fiscales y de financiamiento e inversión pública, porque lo que siempre pasa, ¿no? Si cuando llegas con el legislador es que dice como de, híjole, es que no hay lana, ¿no? Entonces, lo que garantiza la ley es que siempre exista un presupuesto. El siguiente punto es garantizar la capacidad, conocimiento y pericia de las y los conductores de vehículos. En resumen, el tema de las licencias, ¿no? O sea, la licencia actualmente se convierte en una segunda identificación, pero lo que busca la ley es que cada persona justifique que efectivamente cuenta con las capacidades y habilidades para conducir un vehículo. Bueno, también propone que en caso de que no lo cumplan, pues se le suspenda o se le cancele de manera definitiva. Otro punto que es muy importante y que se relaciona con todo lo que hemos visto a lo largo del foro es implementar el diseño vial seguro y accesible en todas las calles y carreteras. Esto se facilitó un montón con la emisión de la norma oficial mexicana 004 de la SEDATU de 2023, que yo siempre que la menciono digo que es prácticamente un recetario de cómo tendrían que ser nuestras calles, ¿no? ¿Quieres una ciclovía? ¿Cómo está tu calle? Vas y buscas las características. Todo ya está ahí en la norma 004. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ley? Buscar que se aplique. El siguiente punto es garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito. Es decir, que existan protocolos de actuación no solamente durante, sino también después de los siniestros viales, que todos los vehículos cuenten con un seguro de responsabilidad civil, seguro vehicular.
y también garantizar la atención médica prehospitalaria que sea de calidad. O sea, esto implica liberar las calles para que, o sea, por una cosa tan sencilla, para que una ambulancia pueda llegar rápido al punto de un siniestro, ¿no? Desde ahí podemos empezar. Y, bueno, también implementar registros de información en materia de movilidad y seguridad vial, es decir, que todas las instituciones que tienen que ver con estos temas participen en la elaboración de un sistema de información, que se genere una base de datos para que a partir de ahí se tomen decisiones. Porque lo más importante de esta ley es que todo lo que propone tiene que estar basado en la ciencia. El siguiente punto es promover la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios de transporte público. Es decir, cuando la plática anterior hablaba de servicios de calidad, ¿no? Y ahorita la ley de San Luis Potosí de transporte público dice que el servicio de transporte público tiene que ser de calidad. Pero ¿qué es calidad? O sea, para mí es una cosa, pero para cada uno de ustedes significa otra cosa. Entonces, lo que va a hacer la ley es efectivamente poner todos estos parámetros que nos digan cómo se tiene que cumplir. Otra cosa es también que todos los vehículos, todos los camiones, cuenten también con un seguro de responsabilidad civil y también se consideran los derechos laborales de los operadores de transporte público, que se me hace una cosa muy increíble. Y finalmente, que todas las licitaciones o que todas las concesiones se hagan a través de concursos públicos. El siguiente punto es reducir la demanda y compensar el costo del uso de los automóviles particulares. Aquí ya se ha hablado mucho, ¿no? Todos los vehículos particulares emiten contaminantes. Y entonces, ¿por qué estamos las personas que no ocupamos un vehículo absorbiendo todos esos costos? No solamente el costo económico, sino también el costo ambiental y el costo en nuestra salud. Entonces, la ley dice, eso también se tiene que considerar. Otra cosa que me gusta mucho es que se entiende a las calles no solamente para que los vehículos transiten, sino para que las personas también las utilicemos, ¿no? Las personas se compraron un coche y lo que hicimos fue regalarles las calles y con esto les regalamos la ciudad. Pero lo cierto es que las calles nos pertenecen a las personas y la ley eso es lo que propone. Viene de la mano con el control y la tarificación del estacionamiento en la vía pública y con programas de movilidad empresarial e institucional. Es decir, si queremos disminuir el tráfico de la carretera 57, hagamos que las personas cuenten con un servicio para que puedan ir a sus trabajos, pero que sea un transporte masivo. Y el último punto, diseñar instrumentos de planeación integral de la movilidad y el territorio. Lo que decían en la plática anterior, ¿no? O sea, no solamente es que no tengamos tráfico dentro de las ciudades, sino más bien que las ciudades sean cada vez más pequeñas, o que más bien no tengamos que recorrer distancias tan grandes para poder llegar a nuestros puntos de destino. Bueno, ahora quiero preguntarles, ¿quiénes de aquí tienen un teléfono celular? ¿Pueden levantar su mano? ¿Su teléfono celular tiene datos? ¿Más o menos? Ok. Bueno, la invitación, el llamado a la acción en este punto es ayúdanos, por favor. Si algo de lo que han escuchado en este foro les ha hecho sentido, si algo de lo que escucharon en mi plática les hizo sentido, ayúdenos. Necesitamos que la ley Santi sea una realidad. ¿Cómo lo podemos lograr? Vayan a las redes del Congreso del Estado y el gobierno estatal y comenten en sus redes #LeySantiYa o pongan emoticones de bicis. Con el gobierno municipal en sus redes, vayan y pregunten qué onda con la actualización del reglamento de tránsito, qué onda con el mantenimiento de la infraestructura y qué onda con el observatorio de movilidad que ya prometieron y con la dirección de movilidad que en la mañana dijeron que ya estaba casi lista, pero que tenemos 4 años esperándola. Bueno, puse esta imagen que nos hizo Josu, que somos la coalición movilidad aquí en San Luis Potosí. Pues nuestro objetivo es, número 1, pasárnosla bien y número 2, defendamos las calles. Puse una cita de Alejandra Pizarnik que dice: me gusta creer que lo flexible, lo pequeño, lo insignificante, vence de algún modo sobre lo rígido, lo grande, lo importante. Y ahora sí, la última. A quienes tienen que ir, si les interesó esta plática de la ley Santi, pues sigan a Derechos Urbanos, que es a donde pertenezco, sigan mi cuenta que es Lois, la de las bicis, a Pedaleando SLP, a PIH Ciudad,
a la coalición Movilidad Segura, a Estrategia Misión Cero y a nuestra nueva cuenta que acabamos de hacer que se llama Movilidad Sostenible SLP. El código QR es por si lo quieren escanear, ahí está tal cual la liga a nuestra página de la Ley Santi. Y ya, último comercial, tengo 5 pines para las personas que me enseñen su celular, que siguen a las redes de la coalición Movilidad Segura. Gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a invitar ahora a Abril Carrera Correa. Ella nos va a platicar sobre su proyecto es Contramapeo, lecturas sensibles del espacio público. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Abril Carrera, soy de Morelia, Michoacán. He vivido en todas las ciudades que les voy a platicar un poquito en un momento. Yo dirijo una investigación sobre el espacio público que se llama Contraconcreto, en la que utilizo el contramapeo como una herramienta de cartografía afectiva para realizar lecturas sensibles del espacio público. Como comentaron en la primera ponencia, a veces las leyes dan o ofrecen una definición de espacio público muy general. Entonces, la aproximación ontológica que acompaña a esta investigación es una propuesta por Jordi Borja, que lo menciona como el marco donde suceden las reivindicaciones y las aspiraciones colectivas e individuales. Por lo tanto, nosotros lo enfocamos como un escenario donde se fortalecen las identidades individuales y colectivas, gracias a que nos encontramos expuestos a una multiplicidad de identidades constantemente. Como tal, los contramapas forman parte de cartografías alternativas que buscan complementar la información que tienen o que dotan las científicas. ¿Por qué? Porque rastrean otro tipo de información que no se refleja de manera estadística o topográfica. Grönfeldt-Winter los menciona desde también una perspectiva más crítica, como aquellos mapas que se resisten a una lectura única por parte de los mapas imperiales. Entonces, nosotros la utilizamos como una herramienta de cartografía emocional para generar lecturas colectivas y críticas de una ciudad que se basen en las experiencias cotidianas de quienes viven el espacio público y que se apoyan en formatos libres para la visualización de estas experiencias. Contraconcreto les cuento rapidísimo porque esa es otra ponencia. Nace en el 2023 en el Laboratorio Cultural Ciudadano de Nuevo León. A partir de agosto del 2024 ya se lleva de manera independiente y nació por dos inquietudes. La primera es la capitalización de la convivencia y la segunda, la pérdida de espacios públicos que permitan un esparcimiento al aire libre de manera digna. Junto con otros 5 colaboradores desarrollamos un dispositivo de picnic que se instala en plazas públicas con poca sombra natural o sombra artificial y a través de este dispositivo invitamos a las personas a que participen para saber cómo se sienten en el espacio público. Ahí utilizamos los contramapas para poder hacer registro de estas experiencias y les voy a hablar de los contramapas. El año pasado visité 4 capitales distintas de la Ciudad de México basándome en que son muy contrastantes entre sí y ofrecían lecturas distintas del espacio público, no vienen presentadas de manera cronológica. La primera ciudad que visitamos, bueno, no es cierto, la última que visitamos fue la de Monterrey. El 11 de abril nos instalamos en la Explanada Cultural. En las ponencias anteriores se menciona a la Explanada como parte de la Macroplaza en Nuevo León. Está ubicada entre el Palacio de Gobierno Estatal y el Laboratorio Cultural Ciudadano. Es un espacio imposible de estar durante el día y solamente se puede habitar durante la noche si eres skater. Ahí nos instalamos durante 40 minutos, 4 personas y se generó este mapa. Son trazos libres, les comentaba, es un formato libre de visualización. En este nos enfocamos en marcar cuál es realmente en el área del centro un trazo de un paseo tranquilo.
y es nada. Comparado al resto de la zona metropolitana de Monterrey, es diminuto, va desde el Museo de Arte Contemporáneo y nada más llega recorre un poco la macroplaza y se detiene en el Laboratorio Cultural Ciudadano. En Aguascalientes, el 23 de enero del 2024, visitamos el Parque Fidel. Aguascalientes está distribuido, concentrado en 3 anillos, que son avenidas que rodean la ciudad, y este está ubicado en el oriente de la ciudad, entre el segundo y el tercer anillo. Ahí estuvimos durante unos 35 minutos, 4 personas, y se generó este mapa. Este mapa, los participantes marcan las fronteras subjetivas con las que entienden a la ciudad. El norte lo consideran caro, incómodo, y se sienten juzgados porque es caro e incómodo. El centro concentra la mayor parte de su movilidad y de su actividad porque permite distintos tipos de movilidad, y el sur y el oriente los identificaron como espacios desconocidos o donde se sienten alerta. En Guadalajara, el 27 de enero, nos ubicamos en el Jardín del Santuario. En esta esquinita que se marca, ahí hay una venta ilegal de medicamentos controlados por parte de grupos de hombres que los anuncian y entonces abordan a los peatones y ofrecen el medicamento. Ahí estuvimos durante 25 minutos porque hacía un calorón y éramos 4 mujeres. Se generó este mapa. Este mapa también cuenta que las participantes desarrollan la mayor parte de su vida profesional en el centro, pero este mapa refleja mucho los movimientos que ellas hacen en la zona del centro de Guadalajara. ¿Por qué? Porque la zona del centro está muy conectada a las estaciones del Sistema Integral de Transporte Público con el que cuenta Guadalajara. Sin embargo, también una de sus mayores quejas, y que fue la que reflejaron, es que les desespera los tiempos de recorridos que esto toma. Finalmente, en Morelia, el 19 de enero, nos instalamos en la Plaza de la Paz. Esta limita el centro histórico con la avenida Nocupétaro, y allí pudimos estar 1 hora, 3 personas, porque el clima estaba más sabroso, y se generó este mapa. ¿Qué refleja este mapa? Bueno, este mapa, y también durante las conversaciones, los participantes mencionaban que ellos disfrutan muchísimo estar en el centro durante su tiempo libre. Les encanta caminarlo, es un lugar muy padre. Sin embargo, no les gusta estar en las plazas públicas. ¿Por qué? Porque hicieron una reflexión. Es que las plazas públicas están vacías, y un lugar vacío es un lugar inseguro. Y un lugar vacío e inseguro es un lugar descuidado, y un lugar descuidado es desagradable, y yo no quiero ir con mi novia a pasar tiempo ahí. Entonces, a pesar de que pasan bastante tiempo en el centro histórico, evitan las plazas públicas y mejor se instalan en comercios. Alicia Lindón menciona que habitar ocurre en cada instante, en lo cotidiano, en estar en los lugares de manera duradera o efímera. Los contramapas me parece que son evidencia visual de este habitar. Son una herramienta complementaria que permite un análisis completo de ciudades, de los ciudadanos y la relación que existe entre ambos. Por lo tanto, debe formar parte de procesos más complejos, no son un fin por sí mismos. Deben incluirse para el desarrollo de políticas públicas y culturales para poder lograr un desarrollo urbano completo, accesible y horizontal. Un desafío que sí les voy a compartir y que es algo que ha estado trabajando también la investigación, es que requiere de metodologías también experimentales que no sean restrictivas con quienes generan los mapas para poder interpretar, presentar y que se puedan consultar los datos que estos mapas reflejan. Se dieron cuenta que los mapas, como son libres, es un poco difícil leerlos, se realizan en el momento. Entonces, seguimos trabajando, el proyecto cuenta con una bitácora sonora, que si les interesa, estamos en Instagram como Contraconcreto. Ahí se publican los avances, los otros tipos de registro del proyecto, como lo son una receta completa de cómo logramos hacer estas activaciones y qué es lo que estamos buscando con ellas, pero sigue siendo un reto poder utilizar o incorporar al contramapeo como una herramienta legítima
lo es, solamente tenemos que seguir buscando la manera de cómo todos ustedes también lo pueden consultar. Pero los invito a hacer un contramapeo de su experiencia en el espacio público también, es muy divertido. Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abril. Ahora vamos a invitar a Cecilia Gabriela Medrano López. Ya nos presenta un proyecto Urban Sprawl en nuestra ciudad. Faltan 2 minutos, te voy a enseñar este material. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Medrano. Soy estudiante de la Universidad José Vasconcelos y ahorita estoy en un proceso de investigación para mi tesis que es relacionado a este tema. Les voy a hablar del Urban Sprawl en nuestra ciudad. Bueno, a manera general, el Urban Sprawl se origina en Estados Unidos. Les voy a dar un poco del contexto para que sea un poco más entendible. Se origina este concepto en Estados Unidos y básicamente consta en la expansión de la ciudad en las periferias. Esta expansión es horizontalmente y con baja densidad y una ocupación mayor de suelo. Ok, este tipo de modelo fue una inspiración principalmente de la ciudad jardín, que es de Howard, es de España. Entonces, este tipo de modelo lo optaron como inspiración para dispersión de la ciudad. Lo rojo representa la vivienda. Les voy a explicar un poco sobre cómo funcionaba la ciudad jardín. Lo rojo es la vivienda y alrededor se colocaban arcos de árboles para disminuir la contaminación, porque en este entonces estaba como todo lo de la revolución industrial, entonces era mucho contaminante y pues surgió este problema. Bueno, uno de los principales suburbios, que es el nombre que se le acuñó, son en Nueva York, en California y en Nueva Jersey. Estos son muy, muy específicos que siguen este tipo de modelo. Y ahora, conforme a mi investigación, me di cuenta de que pues, es algo muy similar que ocurre aquí en nuestra ciudad. Y me puse a investigar en los datos del INEGI, del último censo que es del 2020, y yo sinteticé la información. Yo me estoy basando desde el año de 1980 hasta el 2020, entonces me pude dar cuenta de que las viviendas unifamiliares son mayor. Las viviendas colectivas no representan ni el 10% de la ocupación de nuestra mancha urbana. Entonces, a esto me lleva a concluir de que este es nuestro tipo de modelo urbano. Bueno, la comparación yo lo asocio a los fraccionamientos actuales que se están construyendo. Puerta Real, que es en la periferia. San Antonio se encuentra también del lado de la Coca. Y Piquitos de Oro. La mayoría de estos o estos tres están en esta zona y viene a este punto que considero que es una problemática porque se encuentra en esta zona. Entonces, muchas personas necesitan trasladarse a la zona industrial. Entonces, es mucho recorrido, no solo
Bueno, también se me olvidó comentar que este tipo de ciudad del urban sprawl hace dependiente totalmente a la sociedad del automóvil. Pues siento que es un problema porque como lo veíamos en las presentaciones del día de ayer, están creciendo más las cantidades del automóvil aquí y pues con tantas es una saturación y pues nuestras calles no nos van a dar. Entonces, si seguimos con este tipo de modelo y nos vamos a esta zona que es la que todavía no está urbanizada y es donde se está desarrollando, pues siento que sí va a haber después a largo plazo un colapso. Algo que también concluí es de que este tipo de modelo va en contra de la pirámide de movilidad. Aquí se está dando prioridad al automóvil y pues no, o sea, lo ideal es que sea para el peatón. Bueno, como teórico fundamental tengo a Jane Jacobs. Ella es una activista, ni siquiera es una arquitecta o urbanista. Entonces, ella defiende mucho a la sociedad y creo que es lo que se debe de implementar, defender a la sociedad. Ella hablaba sobre la seguridad, los ojos de la calle, decía que una zona es más segura si ves personas. Entonces, si transitas la ciudad donde hay movimiento, hay negocios, hay diferentes usos de suelo, pues es más seguro a transitar en una calle sola y pues no, o sea, hasta vas con miedo, la verdad, sinceramente. Y pues a esto también me lleva de que no solo es un problema a escala como urbana, donde se involucra el automóvil y todo lo demás, sino que también de manera social. Creo que estamos como que adaptando modelos que no son acordes a nuestra cultura, porque pues obviamente antes tenías la tiendita de la esquina, entonces todos los vecinos se conocían, era muy diferente y al optar como en este tipo de fraccionamientos, pues siento que no es tan funcional y pues en estas imágenes yo me doy cuenta de que la función es vivienda, pero pues la gente con el paso de los años pues va poniendo negocios. Aquí tenemos una papelería, aquí una tienda de abarrotes, aquí una carnicería, tienda y papelería. Entonces, siento que la misma sociedad va adaptando sus necesidades. Entonces, era lo que se comentaban en presentaciones anteriores, se debe de darle prioridad al peatón para que tenga acceso a todo esto. Bueno, y como de manera de conclusión, los usos de suelos mixtos. Aquí tenemos la zonificación secundaria de nuestro estado y nos damos cuenta que son pura densidad alta en las periferias, pero pues no, solo se queda en habitacional, no solo se queda en habitacional y pues el comercio se está dejando al lado o las actividades recreativas, incluso salud. Entonces, siento que sí es un poco crítico este tipo de modelos que se está presentando aquí, y no recientemente, o sea, años. Y pues sí, siento que a lo que decía Jane Jacobs, la ciudad viva es donde hay personas, hay movimiento, hay negocios, hay mucha accesibilidad. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a nuestras últimas ponentes, Laura Guadalupe Uribe Loredo y Citlali Hernández García. Ellas nos van a platicar sobre la importancia de la orientación
en el transporte público para mejorar la movilidad y la accesibilidad urbana. Bueno, hola, yo soy Citlali y bueno, retomando el tema de mi compañera Carla Valeria, nosotros, mi compañero y yo, vamos a hablar sobre la importancia de la orientación en el transporte público para mejorar la movilidad y accesibilidad urbana. Bueno, yo quisiera empezar esta plática preguntándoles a ustedes solo como una pregunta de reflexión. ¿Alguna vez se han perdido en alguna ciudad solo por no saber leer bien la señalética? Bueno, eso es algo que, eso es algo que a mí como estudiante foránea pues me pasaba muy seguido porque pues yo vengo de una ciudad donde el sistema de movilidad es muy diferente a esta ciudad, San Luis Potosí, que es pues obviamente más grande, que el sistema de movilidad principal pues es el transporte público. Y pues gracias a eso me he encontrado con ciertas dificultades, como sería de que en las paradas de autobuses pues no contaban con la suficiente información para yo poder orientarme correctamente. Bueno, retomando lo que dijo mi compañera, y bueno, soy residente de la ciudad, me he encontrado con esta problemática debido a las deficiencias sobre la información en las paradas de autobús. Entonces, tomando esto, tenemos el punto de que es muy importante la orientación, que es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de esta ciudad, lo que asegura que sus habitantes puedan moverse y acceder a los servicios de manera eficiente. En la ciudad de San Luis Potosí pues encontramos distintos tipos de señaléticas para diferentes situaciones. Para el servicio del transporte público, pero es muy claro observar en la ciudad cómo estas se encuentran en estados muy deficientes e incluso inutilizados realmente por las personas que usan este servicio. El analizar esta falta de señalización es un tema que queremos resaltar y dar a conocer lo importante que es, ya que el transporte público es el principal medio de movilidad en esta ciudad. Entonces, creemos que se debe mejorar la señalización, que tiene que facilitar la rutas, mejorando así la movilidad y circulación de los residentes como de los visitantes. Y este análisis de la señalización la basamos en la zona universitaria, que también podemos contarla como en zona hospitalaria, por el hospital que se encuentra, el hospital rural que se encuentra al lado de la Facultad de Enfermería. Entonces se destata la deficiencia que afecta a la movilidad y genera confusión entre los usuarios. Pues, como nosotros usuarios nos hemos encontrado con hechas problemáticas de que algunas otras personas nos preguntan sobre qué rutas pasan en esas paradas específicas y honestamente no sabemos qué responderles porque también desconocemos sobre esa información. Bueno, y como respuesta, el estudio propone un rediseño del sistema gráfico de señalización con el objetivo de mejorar la accesibilidad y optimizar la experiencia de los ciudadanos. Como estudiantes, diseñadores gráficos y usuarios del transporte público, hemos observado deficiencias en el sistema actual que han generado dificultades en la accesibilidad y confusiones entre los usuarios. Así que proponemos algunas pistas para que sirvan para el rediseño del sistema gráfico de señalización que aborde y resuelva esos problemas. Así se podrá considerar una experiencia de usuario más fluida y eficiente, contribuyendo al mejor funcionamiento del sistema del transporte público. Una buena señalización debe ser diseñada para que sea fácil de entender a simple vista, utilizando iconos claros y texto legible para ayudar a los usuarios a identificar rápidamente la información necesaria. Una señalización clara minimiza esta incertidumbre, alentando a las personas a utilizar este medio de transporte. Debido a estas situaciones por confusiones, la gente suele entrar en estados de estrés o desesperación debido a que tienen ciertos horarios a los que tienen que llegar, optando por medios de transporte menos sostenibles, ya tocando en temas ambientales. Entonces, por eso creemos que es importante mejorar las señalizaciones y volver a retomar los que ya tenemos. En muchas paradas de autobuses están los famosos movings, los cuales están inutilizados o simplemente son usados como espacio publicitario, entonces podemos rescatar esos espacios para ahí proporcionar esa información necesaria. Bueno, y como conclusión, pues abrimos la puerta al análisis y la reflexión para
queremos invitar al análisis y a la reflexión para que ustedes como usuarios de esta ciudad analicen cómo podemos mejorar la misma desde el punto del diseño que somos, o que la mayoría de los que nos dedicamos aquí, para hacer esta ciudad un lugar más funcional y mejor. Todo, gracias. Gracias. Bueno, esta última parte es bastante interesante también de cómo fue conectando muchas cosas de las que fueron comentando a lo largo de este foro. Es una manera de ir entrelazando la mirada del habitante como aquel profesionista que también tiene que ver qué soluciones da. Entonces, en esta lectura, ya para ir cerrando nuestra mesa, invito a los ponentes para que hagamos ya el último diálogo, el diálogo final. Vénganse, aquí tenemos una linda banca que los espera. En esta mesa también pudimos ver cómo la información, aquello con lo que nos encontramos cotidianamente, da pistas y también fortalece proyectos. Entonces, en ese sentido, quienes tuvimos la oportunidad de escuchar, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran que nuestros participantes les quieran profundizar, algo que vayan viendo por aquí. Tenemos la primera, gracias. Muchas gracias. Me llamó mucho la atención el movimiento de la ley Santí. Nosotros en Michoacán todavía dependemos de seducir, de conquistar, ¿verdad? De convencer a algún legislador para que sea el portavoz de una iniciativa. Ojalá que tome los datos, podamos tener ese contacto para que nos contagien cómo hicieron este camino para conseguir que el ciudadano sea el propio promotor de esa ley. Los felicito muchísimo. Y pues yo ya nada más me quedo con una parte, sobre todo de la última exposición, pero fue parte de todo lo que observamos. Hay demasiada basura visual. El conductor, además de que no estamos verificados de que tengamos las capacidades para conducir, es el tema de todos los anuncios y de por sí la señalética deficiente, pero estorbos, sobre todo. Pasaron ustedes ahorita una imagen de estos carteles de cemento que ponen en las paradas de camión que obstaculizan la visibilidad. Eso alguno de ustedes lo tiene contemplado como, no sé, algún tipo de estudio sobre este tipo de obstrucción o basura visual. Bueno, ¿te parece que la hagas y ahorita les pasamos el micrófono? ¿Sí? Bueno, primero que nada las quiero felicitar a todas, puras mujeres, estuvieron bien interesantes sus pláticas del espacio público y precisamente pues creo que las ciudades son patriarcales y a veces nos tocan más a las mujeres porque pues tomamos, digo, el auto es a veces, van más hombres en auto, entonces creo que los temas también se referencian en eso. Y quisiera también pues felicitar a, ¿cómo te llamas? Cecilia, en relación a lo que nos comentabas sobre lo que es estos círculos y cómo fue tú que, a mí me llama la atención, cómo fue que tú te diste cuenta dentro de tu cotidianidad o por qué tomaste este tema que pues en relación con los usos de suelo. Y también quiero, pues de la ley Santí, no sé si también podamos invitarnos a cómo podemos participar, no nada más a partir de las redes, qué es lo que va a seguir después. Y si hay alguna, bueno, puedo hacer un comercial, va a haber un foro peatonal en la segunda semana de octubre. Entonces, también para que puedan acompañarnos. Y pues nada, felicidades a todas. Bueno, voy a ir a hacer un recorrido por la otra pista de la...
Gracias, rápidamente, igual felicidades, Abril. Interesante, tocamos locaciones similares. Y ahí la pregunta, la duda es también qué criterios tomaste para elegir los puntos. Por ejemplo, en Aguascalientes es parte de la línea verde que mide 30 kilómetros de largo, y cómo decidiste ahí puntualmente ubicarte. ¿Cuál fue también el criterio? La misma pregunta que me hiciste, similar. Gracias y felicidades. ¿Alguien que quiera contestar? Se vale contestar de todo, porque de todo participamos. Bueno, yo voy a empezar con los comentarios de la ley Santi. Una cosa que sí quiero detallar es que esto de que los ciudadanos podamos meter propuestas ya existía, ¿no? Y aparte de la ley Santi existen ya otras propuestas. Lo que sí es que a nivel nacional, para la armonización de esta ley general, sí es la única iniciativa ciudadana. Pero, o sea, ese logro no fue nuestro, ¿no? Lo hizo alguien más. Y de la pregunta de Ivonne, pues sí, o sea, creo que la parte más importante, y por eso lo puse en la presentación, es que de repente parece muy poquito, pero de verdad nos ayuda un montón cuando las personas se interesan a través de las redes sociales en el tema de la ley Santi o en el tema de la movilidad. Porque eso a los tomadores de decisiones les pesa un montón. Cuando nosotros llegamos a hablar con ellos, siempre dicen, no, es que ustedes hicieron una protesta en tal lugar, ¿no? O es que la gente está hablando de la ley Santi. Entonces, de verdad, ayúdenos, súmense. Con un solo comentario nos ayudan un montón. Entonces, viene de la mano con que ahorita estamos en una etapa como, digamos, de pausa, justo por temas políticos, porque estamos en la temporada de elecciones para jueces y magistrados. Entonces, bueno, pero cuando pasa eso, lo que sigue es que vamos a armar unas mesas en donde todas las personas justo tenemos que participar. Todo esto, el contenido de la ley Santi, se va a poner a discusión, ¿no? Se va a abrir la palabra para que todos podamos participar, no solamente personas, sino también funcionarios, académicos, todo el mundo vamos a tener que estar ahí. A todas las personas que nos interese el tema de movilidad, tenemos que estar ahí, tenemos que atender, porque se van a recopilar todas las ideas y se van a sumar a lo que ya existe de la ley Santi. Entonces, ese es el paso siguiente, que sigamos hablando de este tema, que los legisladores sepan que la gente está interesada en este tema. Entonces, ese es el paso siguiente. Y sí, como dijo Ivonne, en octubre tenemos aquí en San Luis Potosí el 11º Congreso Peatonal de la Liga Peatonal, que está in progress. Tendremos más detalles, pero para saberlo, síganos en las redes. Bueno, pues para responder más o menos un poco a su pregunta, todo lo que hemos hablado, bueno, lo que hablamos mi compañero y yo, pues ha sido a base de nuestra experiencia como estudiantes de diseño gráfico y como usuarios del transporte público. No hicimos como un análisis como tal, pero todo ha sido compartido por parte de nuestra experiencia y sobre nuestra opinión y sobre la importancia también que tiene el diseño gráfico en la ciudad y cómo es muy importante para el funcionamiento de la ciudad. Y bueno, también es bueno recalcar eso sobre que también mucho diseño a veces no es bueno, entonces sí es bueno contemplar esa necesidad de hacer un descanso visual en las ciudades sin tanta señalización. Pues es un punto muy importante a destacar. Y pues sí, también en un futuro seguimos trabajando con este tema, también nos gustaría sobre hacer más eficiente esto sin hacer tanta carga visual en la ciudad que también puede ser muy pesada para los usuarios. Gracias. Bueno, contestando a la pregunta, todo surgió por mi tema de tesis, como lo comenté, y anteriormente pues en la carrera nos han dado historia de la arquitectura o historia de la ciudad, entonces nos mostraban como estos tipos de modelos urbanos y conforme a la investigación mi tema yo lo quería algo de urbanista, porque pues la verdad me llama mucho la atención todo lo de la sociedad y poder cambiar o hacer como que el granito de arena para cambiar la sociedad actual. Y
Y yo en varios artículos, gracias a mi profesor Eric, nos pedía varios artículos donde investigáramos referente a nuestro tema. Entonces yo en uno de esos artículos me apareció este concepto de urban sprawl, entonces empecé a investigarlo, empecé a buscar varias fuentes y ya de ahí me arrojaba a que ese modelo era pues inspirado en el modelo de Howard, que es de la ciudad jardín, por todo el tema de la revolución industrial, entonces por la contaminación. Y pues en ese entonces en Estados Unidos pues estaba también al tope todo lo de la revolución industrial y luego surgió todo lo del automóvil y pues el gobierno optó por aprobar todos estos modelos y dijo, sí, pues yo autorizo de que se construya pues a los alrededores y pues fue como se hizo dependiente el automóvil. Y yo me preguntaba, bueno, pues creo que eso es lo que estaba pasando ahorita. Conforme iba investigando, yo decía, bueno, ahorita somos dependientes del automóvil y más porque pues tengo compañeros que están haciendo su servicio y trabajan en constructoras y pues están construyendo puras casas en serie. Entonces, pues por eso también me doy cuenta de que la ciudad está creciendo pues de esta manera y está creciendo en esa zona principalmente, porque también pues todo lo de la zona industrial también ya está creciendo más pozos, o lindas, todo eso de Jasos pues también está creciendo, pero pues es problema también de movilidad porque pues yo también un tiempo fui en mi servicio a supervisar una obra en Olindas y la verdad sí es muy complicado la movilidad y pues por eso todo este tema del urban sprawl pues lo he aterrizado aquí y pues quiero ver como unas alternativas para poder cambiar la pirámide de movilidad que tenemos actualmente, de que sea el automóvil a poco cambiarla y que sea para el peatón. Recientemente, semanas pasadas, tuvimos una actividad en la escuela sobre urbanismo táctico, entonces también creo que como que esos pequeños pasos, yo soy de la idea de que se puede ir cambiando un poco, de poco a poco, porque no se va a poder cambiar a la ciudad de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos, y siento que el urbanismo táctico también es una parte que pues también complementa este tipo de temas, porque pues si no solo abarca muchos temas, la verdad, y si no, pues me voy de largo, pero esa fue como que la espinita de la investigación. Sobre los criterios de elección pues quizá de las ciudades, de los espacios, es cierto que viví en todas las ciudades que mencioné, justamente por eso y por la naturaleza del proyecto y del contramapeo mismo. A las personas que se les invitó a participar en el picnic son personas que conozco. En ese momento el proyecto era muy pequeño, estaba en fase de prueba, continúa un poco en fase de prueba. Entonces a estas personas se les consultó que se pusieran de acuerdo y ellos escogieran dónde ubicaban las plazas que más les es incómodo, en las cuales les es más incómodo estar, y a partir de ahí nos pusimos de acuerdo para llevar las cosas para compartir en el picnic y sentarnos. Y ellos también dictaron cuándo, en qué momento ya se sentían muy incómodos físicamente y nos retirábamos. Parte del picnic el picnic cuenta con varias herramientas para poder lograr la actividad. Una de ellas es la manta. La manta tiene un relleno experimental que reduce la temperatura del cuerpo con la temperatura en el suelo. También generamos unos sombreros que parecen hongos que pudieron ver en las fotografías. Y tiene una pistola de temperatura donde vamos haciendo comparaciones y los vamos registrando también en una bitácora escrita. Entonces, realmente los criterios de selección para los espacios fueron
generados realmente por los participantes, quienes señalaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta estar aquí? Por esto, por esto, por esto. En el caso de Guadalajara fue muy particular porque aunque yo me sentía muy insegura por la dinámica de venta de medicamentos ilegales que estuvo presente todo el tiempo, las chicas no reconocieron o no prefirieron no plasmar esta sensación porque ellas no la sentían, porque también viene de la experiencia de ellas son tapatías completamente. Entonces, están acostumbradísimas a esta percepción de la inseguridad constante en los espacios públicos. Otro aspecto que aportó a que no reflejaran esta cuestión es que la zona centro está tan conectada realmente con la ciudad que el tiempo de traslado es corto dentro de ese cuadrito de la ciudad. Entonces, no están expuestas constantemente a otras dinámicas un poco distintas. Todas cuentan con su bici y eso también es distinto. Una cosa es andar otra cosa es en la bici. Entonces, realmente esos fueron los criterios de elección de los espacios de la ciudad. En San Luis les interesa hacer un picnic, también me pueden invitar, yo con gusto viajo a todos lados, pero sí, esos fueron los motivos. Pues date por invitada, pronto te estaremos mandando un correo. Les agradecemos a todas por su trabajo y por su ánimo y su interés en participar en este foro. Con esta actividad damos cerrada esta parte de mesas de diálogo a través de la investigación. Le paso la palabra a la maestra Alma, que les va a dar otras indicaciones. Bueno, primero darle las gracias aquí a la doctora Verónica, que nos echó una ayudadota, porque es una persona muy hábil para dirigir estas mesas y logró hacerlo en tiempo récord, ¿verdad? Pero por otro lado, invitarlos a que se queden a la siguiente parte, que es la conferencia magistral. Para esa conferencia nos vamos a dirigir a la terraza. En la terraza va a haber oportunidad de sentarnos. Les voy a pedir que tomemos unos minutos, a lo mejor hay que hacer algunos arreglos nada más para ir subiendo, ¿no? Porque tenemos que conectar la parte técnica. Entonces daremos tal vez unos 15 minutitos para poder reasignarnos, ¿no? Muchas gracias. Los invito a que vayan pasando. Los que quieran tomar el receso aquí todavía es válido. Y muchas gracias.